Vamos a reanudar la grabación. Y entonces vamos a regresar rápidamente, un repaso muy rápido de lo que hemos visto. Vimos cierto tipo de sumas que podríamos hacer, fórmulas para sumar, y esas en las series, las sumas telescópicas, las sumas telescópicas. Las otras que más o menos tenemos una fórmula para sumar son la suma de las potencias de los primeros n enteros, de los primeros n enteros, de los cuadrados, de los primeros n enteros, de los cubos, etcétera, que más o menos terminando siendo esa la fórmula, ¿no? Entonces uno tenía fórmula, y la otra suma para la cual tenemos una fórmula para sumar es la de la serie geométrica, que es la que estoy poniendo acá. Ok, de ahí en fuera no tenemos realmente ninguna manera, excepto variantes de las que acabo de escribir aquí, ¿ah? Es regresar de alguna manera a estas, son las únicas que realmente sabemos, sabemos cómo sumar, por decirlo de alguna manera. Muy bien, entonces ahora sí, el siguiente tema introducimos el concepto de series. ¿Qué es una serie? Y aquí hay que tener mucho cuidado con la notación. Uno va a escribir justamente este símbolo, por ejemplo, aquí lo puse con N, se puede poner con K, no importa, ¿cómo se llama? Y esto de aquí va a tener dos significados. Cuando ponen aquí el infinito de una sucesión acá, esto tiene dos significados. Por una parte, esto representa lo que se llama la sucesión de sumas parciales. Si empieza desde 1, entonces desde 1, no importa, ¿no? Sería la suma desde 0 hasta 0, de A a K, que sería la 1. Luego la suma, desde que K igual con 0 hasta 1, las sumas. Pero nada más sumo los primeros dos, el primer término, luego los primeros dos, luego agarro los 3 primeros, luego sumo los 4 primeros. Cada uno de esos me va a dar un valor. ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de las aproximaciones a raíz de 3/4? Cada una de estas sumas, si suma hasta 1 me da una aproximación, si suma hasta 2 es otra aproximación mejor que la anterior, si suma hasta 3 todavía mejora más, si suman hasta 4 obtienen mejores aproximaciones y así se siguen. A eso me refiero cuando escribo esta serie, a esta sucesión de sumas que, digamos, en síntesis se escribe la suma desde que K igual con 0 hasta n de los AK. ¿Sí está claro? Y esto le llaman, ¿cómo se llama? La serie. Esta sucesión, que los autores le van a ver escrita como sucesión de sumas parciales de la serie, esa sucesión es el significado de la serie, eso es un lado. Pero después, si tiene límite, si la sucesión converge, si la sucesión, esta de sumas parciales, lo que llaman las sumas parciales de acá, converge, entonces dice uno que la serie, ¿no? Uno escribe la serie, converge. Y la otra parte de la notación, del significado de la notación, el límite, cuando n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales, a este también se le llama la serie. Entonces, el mismo símbolo denota al límite de la sucesión y a la sucesión. Eso ocurre en el contexto de series. ¿Por qué razón? Pues porque es histórico, ¿no? De alguna manera, uno empezaba por lo que les dije, escribía, por ejemplo, los desarrollos en términos de sumas que hace Newton para el cálculo de raíces, como la que hicimos de la raíz de 3/4, o los desarrollos que calcula Euler son sumas que se extienden, que se desarrollan de manera, o sea, que se siguen indefinidamente. Esos son, o sea, como que así surge esta notación de sumatoria, y entonces por la suma se entiende el límite por una parte, pero también el proceso de aproximación. Es lo que les decía, esas sumas infinitas como las que pintamos, la de 1 más 1 más 1 entre 1 factorial, más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, más 1 entre 4 factorial, para calcular el número E, esa suma infinita es en realidad, el símbolo, ahí es donde aparece el símbolo, ¿no? Sin embargo, eso tiene dos significados. Si yo pienso en cómo aproximar el número E,
sería fijarme en la sucesión de sumas, en cuánto vale este, cuánto vale este, cuánto vale esta suma, cuánto vale esta 4, cuánto vale esta 5, y eso me va a dar las aproximaciones hasta el número. Por el otro lado, si yo me quiero referir al número, simplemente escribo la serie y digo, bueno, el número es esta serie. Sí está claro, eso fue, digamos, históricamente. Pero entonces, tenemos dos significados, no los pierdan de vista. Si yo quiero ver que la serie converge, tengo que fijarme en la sucesión de sumas. Eso ya les debe de quedar claro. ¿Sí? Me tengo que fijar en esta sucesión y ver cómo se comporta esa sucesión. Bien. Y entonces, déjenme irme rápido hoy. Ajá. Ya que queda establecido eso, entonces, ¿cómo sé que una serie converge? Es porque, ¿qué significa que una serie converja? Quiere decir que el límite de la sucesión de sumas, este que está acá, converge. ¿Sí está claro? Este límite de acá, este límite de esta sucesión existe. ¿Sí? Bien. Continuamos. Ajá. Y ahora, lo que les acabo de decir ahorita, la sucesión converge, si, o sea, la serie converge si la sucesión de sumas parciales converge. Dos ejemplos de esto, rápidamente los menciono. Aquí la idea es, ¿cómo sé que esta serie converge? ¿Cómo puedo averiguar si una serie, como ejemplo la que está acá arriba, desde que k igual con 1 hasta infinito, de 1 entre k, noten que la serie puede empezar en 1 o en 0 o en el número que se les dé la gana, ahorita lo voy a ver, pero usualmente se consideran que empiezan en 1, en 0. Según el tipo de serie, es más conveniente empezar a veces en 0 o empezar en 1. Eso lo dijimos. Bueno, la idea es que esto de aquí converge. ¿Qué quiere decir que converge, no? Quiere decir analizar la sucesión de sumas parciales, ¿no? Esta sucesión de sumas, ¿no? ¿Sí? Ahora, si uno ve esas series telescópicas, la suma esta, déjame escribirla acá, desde que k igual con 1 hasta n, aquí es igual, ¿no? K igual con 1 hasta n, de 1 entre k por k más 1, eso lo vimos la vez pasada, se puede reescribir como menos la suma desde que k igual con 1 hasta n, de 1 entre k más 1 menos 1 entre k, y esta es una suma telescópica, y entonces esto que está aquí, que es el término en la suma hasta n, se va a convertir en 1 entre n más 1, perdón, aquí queda al revés, queda 1 menos 1 entre n más 1, por el menos que está aquí, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se llama? Aquí es K más 1 casi, y les va a quedar esto. Muy bien, muy bien. Y entonces, ahora sí, ¿cómo analizo la convergencia? Hay que analizar esta suma. Entonces, fíjense lo que está diciendo esta igualdad de aquí. Me está diciendo que la sucesión de sumas parciales es en este caso la sucesión 1 menos 1 entre n más 1. ¿Sí está claro? Por lo que acabo de hacer aquí. Entonces, la serie es esta sucesión. Y esta sucesión ahora sí sabemos que converge a 1. Y esto querrá decir, por lo tanto, la serie, desde que k igual con 1 hasta infinito, de 1 entre k por k más 1, uno escribe converge y converge a 1. Entonces uno va a escribir esta igualdad, la que está aquí. Eso quiere decir que el límite de la sucesión de sumas es igual a 1, ¿no? O sea, esta es otra manera de decir que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que k igual con 1 hasta n de 1 entre k, k más 1 es igual a 1. ¿Sí está claro? Y ese es cómo se juega con la notación. Bueno, y entonces, por supuesto, ya lo hicimos la vez pasada, cuando uno tiene una serie geométrica, podemos agarrar y ver cómo son las sucesiones de sumas parciales, y uno tiene que... uno tiene aquí me faltó poner otra vez, y Q, perdón, aquí falta poner aquí el valor absoluto de Q menor que 1. ¿Sí está claro? Esto es muy importante, entonces vamos a tener que la serie converge. Aquí quiere decir otra vez la serie converge. Lo que estoy diciendo es que la sucesión, desde que k igual a 0, noten que este empieza hasta n, de la constante c por q a la k, converge
a este número, el límite de esta sucesión. El límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión va a ser el número C entre 1 menos Q. Aquí se me olvidó escribir Q en valor absoluto, siempre y cuando el valor absoluto de la Q sea menor que 1, ¿no? Muy importante este resultado, muy importante. Es clave. Déjenme hacerlo más grande. Creo que necesitamos hacer un chile más grande todo, para que se vea mejor, ¿no? Y entonces, muy importante. Vamos a seguir. Ajá. Ok. ¿Se acuerdan que vimos? El primer criterio de convergencia tiene que ver con una sucesión sea de Cauchy, ¿no? Entonces, tiene que ver con Cauchy. ¿Qué demuestra? El teorema de Cauchy dice que si yo tengo una sucesión convergente, si yo tengo Sn, de hecho tengo el teorema me dice Sn converge, sí, solo sí. ¿Cómo se llama? Para cualquier número positivo, es de Cauchy, ¿no? Y eso quiere decir que para cualquier número positivo existe una n tal que si yo tomo m y n y m mayores o iguales que n, entonces la distancia entre n menos sm va a ser menor que el número positivo dado. Eso es lo que quiere decir que sea de Cauchy. Muy bien. Si ahora Sn es justamente la sucesión de sumas parciales, ¿no? Ajá, de la serie, de una serie. Ajá. Entonces, ¿qué significa el valor absoluto de Sn menos Sm? ¿No? Si esto ocurre, entonces esto de aquí no es otra cosa que la suma desde que k igual con 1 hasta n de la k menos o k igual a 0, estamos usando aquí, ajá, menos la suma desde que k igual con 0 hasta m, ¿no? De la k. ¿Están de acuerdo? Eso sería exactamente en este caso. Ajá, muy bien. Entonces, si la serie converge, esta sucesión converge, y si esta sucesión converge, entonces tendríamos, y esto de aquí, déjenme terminar de escribirlo. Si se fijan, esto de aquí es la suma, aquí hasta n, aquí vamos a pensar caso n es mayor o igual que m. Siempre una de las dos, la n o la m va a ser más grande, vamos a pensar siempre, voy a llamar n al valor más grande que agarre y m al valor que sea menor o igual, ¿no? Entonces aquí siempre puedo suponer que la n es mayor o igual que la m, y entonces esta suma sería la suma desde que k igual con m más 1 hasta n de la k. ¿Sí está claro? O si quieren hacer la cuenta, si desarrollen las dos y les va a quedar a n, m más 1 más a, m más 2, ¿cómo se llama? Más así está más a n. Eso sería eso que está aquí. Déjame un tantito que tengo mucho ruido. Ajá. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, esta diferencia, significa que esto de acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces, de acuerdo con esto, si a n converge, si yo tengo que la serie, o sea, entonces, si la serie converge, quiere decir, si la sucesión de sumas parciales converge, entonces es de Cauchy, entonces para cada epsilon mayor que 0 yo puedo encontrar una n, tal que si yo tomo n mayor o igual que m mayor o igual que n, se va a cumplir que, ¿quién? Que voy a ponerlo así, am más 1 más am más 2, así hasta más an, que es la suma desde que k igual con m más 1 hasta n de la k en valor absoluto. Esto va a ser igual, que es igual a Sn menos Sm. Esto va a ser menor que epsilon. Eso quiere decir que sea de Cauchy. Entonces, la condición que está aquí es nada más el hecho de que estoy hablando que la sucesión de sumas parciales, esta que está acá abajo, es de Cauchy. Nuevamente, si la sucesión de sumas parciales es de Cauchy, significa esto que está acá, o si tienen esto que está acá,
quiere decir que la sucesión es de Cauchy, y si es de Cauchy, por lo que demostramos, converge. Y entonces tienen ese resultado. Muy bien. Voy a borrar y el corolario, ¿no? Si la serie converge, si tengo una serie que converge, entonces por fuerza los términos que estoy sumando tienen que hacerse cada vez más y más y más pequeños, lo cual quiere decir que el límite de la sucesión subyacente o que define a la serie debe de irse a cero. ¿Cómo se ve esto? ¿Por qué digo que es un corolario? Ah, eso es muy fácil de checar. Fíjense, sabemos, o sea, inmediatamente de aquí, si yo tomo n mayor o igual, voy a tomar la misma n, y esto mayor o igual que n más 1, si n tomo n mayor o igual que n más 1, entonces yo voy a tener, para que me quede bien, que las, y toman n mayor o igual que n, los vamos a tener, a ver, otra vez, tomo n mayor o igual, a ver, va, déjenme escribirlo bien. ¿Qué sé? Sé que me dan epsilon, entonces dada epsilon mayor que 0, existe n1, tal que si n y m son mayores o iguales que n1, entonces, lo que estaba acá arriba, la suma desde k igual con m más 1, aquí n mayor o igual, ¿no? Hasta n de las AK, esto es menor que epsilon. En particular, si yo tomo n igual a n1 más 1, y n es mayor o igual que n, que está n, que es esto, entonces voy a tener que n y n menos 1 son mayores o iguales que n1, y por lo tanto la suma desde que k igual a, esta sería la m, ¿no? A n menos 1, que sería la m más 1 hasta n de las acá, esto va a ser menor que epsilon. Pero esta suma de acá, n menos 1 más 1, esta suma de acá no es otra cosa más que, voy a ponerla, esto es el valor absoluto de la suma desde que k igual con n hasta n de acá es menor que epsilon, y esto quiere decir que acá es menor que epsilon si n es mayor o igual que n, que es justamente n1 más 1. ¿Quién es n1? La que me da el teorema de Cauchy, el criterio de Cauchy. Entonces ya tengo esto. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es justamente si k, aquí es si k, perdón, aquí es si k. Ah, no, aquí es n, no, aquí queda una n. Entonces, si n es mayor o igual que n más 1, este término de aquí es menor que epsilon. Eso quiere decir que a n menos 0 es menor que epsilon para todo n mayor o igual que esta n, ¿no? 0, aquí es un 0, ¿no? Y eso quiere decir que el límite de AN, la sucesión esta, converge a 0, que es lo que queríamos demostrar. Bien, entonces, simplemente agárrense n y m igual a n menos 1, ¿no? ¿Sí? Y con eso lo que les queda aquí, o sea, voy a decirlo otra vez. Entonces voy a borrar aquí primero y luego les digo ahorita rápidamente que lo que estoy diciendo aquí es básicamente lo siguiente. Si yo tomo m igual a n menos 1 y n menos 1 es mayor o igual que n1, también lo será n, ¿no? Entonces, ¿quién sería la suma desde que k igual con m más 1 hasta n de acá? Si se fijan, esta suma no es otra cosa más que la suma desde que k igual con n hasta n, ¿no? Porque aquí sería m más 1 es n, ¿no? De acá, y esto es nada más el puro AN. ¿Sí está claro? Y eso es lo que hace que este sea, que este resultado se siga. Entonces, un primer condición, perdón, ahora sí ya no sé qué estoy diciendo. Ok, entonces un criterio acá
Es el criterio de Cauchy. Entonces, a partir de cierto término, es este que está acá, ¿no? Esta suma, si ustedes toman una M, déjenme decir lo que dice también. Si M y N son suficientemente grandes, lo que queda en esta suma de acá, va a ser menor que épsilon. Ojo, ¿cómo se llama? Esto de alguna manera me está diciendo que, y aquí puedo tomar en cualquier valor, ¿sí está claro? Me está diciendo que los términos de la sucesión, la suma de los términos de la sucesión, si empiezan en el m más 1, con m suficientemente grande, esa suma es muy pequeña. ¿Sí está claro? Es lo que quiere decir que converja, que esa suma se puede hacer, esa parte de la suma se puede hacer muy pequeña, ¿no? Si la m que se escoge es suficientemente grande, ¿no? Bien. Entonces, otro de estas consecuencias del mismo criterio de Cauchy es que si la serie de los valores absolutos converge, entonces la serie converge. ¿Sí está claro? Esa se llama, cuando uno tiene que la serie de los valores absolutos converge, uno dice que la serie converge absolutamente. Se usa el término converge absolutamente. Muy bien. En nuestro caso es ¿qué? En este caso, es muy fácil el resultado porque ¿qué quiero ver? Quiero ver que es de Cauchy. Si yo tengo que, ¿cómo se llama? Que la serie esta, desde que k igual conserva hasta infinito, de los valores absolutos converge, entonces yo sé que el valor absoluto de A1 más el valor absoluto de A2 así hasta más, pero de A1 desde M más 1 perdón. ¿Qué me está diciendo? Entonces, si converge por el criterio de Cauchy, dada épsilon positiva, existe n, tal que si n y mayor o igual que m, mayor o igual que n, entonces la suma de la serie de los valores absolutos, que sería AM más 1 más valor absoluto, más AM más 2, ¿cómo se llama? Más así, más AN, ¿sí? A ver, tengo ruido por ahí. Apaguen sus micrófonos, ¿sí? Porfa. Gracias. Entonces, regresando a esto. Esto de aquí, ¿sí? ¿Me están hablando? Dime. ¿Hay algún problema? Bueno, entonces voy a tratar de continuar. Esto de aquí sería menor que epsilon. No es lo que quiere decir que esta serie converja. Pero entonces usamos las propiedades de valor absoluto. AM más 1 más AM más 2 más así hasta más A N es menor o igual. El valor absoluto de la suma siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos, ¿no? Más valor absoluto de AN, que es lo mismo que está aquí, que es igual al valor absoluto de esto mismo, ¿no? Esto de aquí, con o sin valor, como todos son mayores o iguales que 0, es igual a su valor absoluto, y entonces sería menor que epsilon, si n es mayor o igual que... Y esto de aquí, por el criterio de Cauchy, esto de aquí, que para cada epsilon exista la n, tal que esta de aquí es menor que epsilon, implica que la serie de las A en A de la serie sin valores absolutos converge. Y ese es este criterio que es muy útil. Entonces, esto va a dar como consecuencia de esto, la mayoría de los criterios de convergencia de series va a ser para términos positivos. Bien, continúo. Otro hecho más. Si se fijan, también me está diciendo aquí el criterio de Cauchy. Linealidad. La linealidad es consecuencia. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa que esta serie converja? A ver, ¿qué significa que esta serie converja? Tengo ruido ahí, apaguen su micrófono, por favor. ¿Qué significa que estas series converjan? Quiere decir que el límite
hasta n, ya no lo voy a poner desde el principio de las acá, converge, ese límite existe, y vamos a llamarles igual a una S sub A, y el límite cuando n tiende a infinito, de la suma hasta n de las BK, K igual con 0, K igual con 0, desde que n tiene infinito, esto va a ser igual, tiene límite, ¿no? SB. Entonces tienen dos sucesiones que convergen. Por lo tanto, y cualquier combinación lineal, este límite, cuando n tiende a infinito, de alfa por la suma hasta n de las alfa k más beta por la suma hasta n de las BK, aquí es de las AKs, BKs k igual con 0, k igual con 0. Este límite existe y es igual a la suma de los límites. Esto va a ser igual a alfa por esta suma, k igual con 0, hasta infinito, que es el límite de esta serie, de las AKs, más beta por la suma de ese límite, que es la suma hasta infinito de las Bs, ¿no? Bien, entonces, tenemos esto, pero por el otro lado, si usamos las propiedades de suma, de sumatoria, esta suma que está aquí, no es otra cosa más que la suma desde que k igual con 0 hasta n, de alfa acá, más beta acá, hasta n, ¿no? Entonces, este límite, cuando n tiende a infinito, no 0, va a ser igual a este límite que está acá arriba, y este límite de acá, también sabemos que es la serie, ¿no? Alfa de AK más beta BK. Si las series convergen. ¿Sí está claro? Entonces, es simplemente el teorema de linealidad de sucesiones aplicado aquí en este contexto. Bien, entonces, nada más lo repito así, este es rápido, ya lo habíamos visto. Vamos a seguir. Nuestro siguiente tema. Ok. El otro hecho que sale también del criterio de Cauchy es el siguiente. Para ver que la serie converge, yo no me importan los primeros términos que esté sumando. Me interesa, si recuerdan lo que dice, lo que yo quiero ver es que si n mayor o igual que n, mayor o igual que n, entonces la suma desde que k igual con m más 1 hasta n de los acá, quiero ver que esto es menor que 0. Para ver qué converge, basta con que yo vea que esto puedo encontrar para cada número positivo, puedo encontrar la n mayúscula tal que si esto pasa, entonces esta suma de acá es menor que épsilon. Entonces, si se fijan con el criterio de Cauchy, no me importa qué le pasa a la suma, o sea, si empiezo a sumar desde 1, o sea, vaya, no importa qué pasó con A1 más A2 más A3, más así hasta más A, N menos 1, ¿no? N mayúscula menos 1. No me importa cuánto valga esta suma. A fin de cuentas, lo que es relevante es cuánto vale la suma a partir de este número, de la N mayúscula. ¿Sí está claro? Bien. Y esa es la idea de lo que está diciendo este teorema. Nada más me está diciendo exactamente lo que acabo de argumentar acá. Ese es el argumento que se utiliza para demostrar que en efecto, si tengo la serie completa, ¿no? Si tengo la serie completa desde k igual con 0, que converge, entonces la serie empezando en el término n0, en un n0 suficientemente grande, en cualquier n0 que se me antoje, y considero la serie también converge, y recíprocamente. Si a partir de, o sea, la suma sumando a partir del n0, no me fijo en el 1, y sumo el 1 más el a2 más el a3, los quito, y me quedo así con el a partir del n0, y empiezo a sumar, y esa serie converge, entonces, la serie completa también converge. Eso tiene que ver con el criterio de Cauchy. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque el criterio para saber si converge hay que fijarse en los términos, digamos,
K igual a N más 1, la N de la fórmula de Cauchy hasta N de los AK, esto va a ser menor que epsilon, por ejemplo, para toda N mayor o igual que la N. ¿Sí está claro? Y entonces hay que fijarse en cómo se vería esta suma para epsilon, para N, para cualquier N en minúscula, ¿no? No me importa qué pasó con el A1, qué pasó con esta parte de la suma, ¿no? Esta parte de la suma hasta N no me interesa, me interesa lo que sigue de la suma. ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo que dice este teorema. Entonces, si quieren ver que una serie converge, pueden olvidarse de cuánto vale la suma, pueden quitar los primeros sumandos. El A1 más el A2 más el A3, eso no importan realmente hasta llegar al A1000, por ejemplo. Esa suma no importa para ver la convergencia. Lo que importa es cómo se comporta la serie después del 1000. O sea, la suma desde 1000 a 1001, a 1002, a 1000, ¿no? 1000 más 1000, ¿no? Etcétera. ¿Sí está claro? Y entonces es un resultado importante. Me está diciendo, la serie converge si para n es suficientemente grande, a partir de ahí la serie se comporta decentemente. Este resultado va a ser muy útil. Y es consecuencia del teorema de Cauchy. Es un buen ejercicio. Y lo tienen de tarea, ¿no? Entonces, bien, les decía yo, como si yo tengo una serie y sé que sus valores absolutos convergen, entonces la serie va a converger. Una manera de saber que una serie converge es viendo que sus valores absolutos sean una serie convergente, la serie de los valores absolutos. Ok, y entonces, dado que entonces me preocupo entonces ahora, como los valores absolutos son cantidades no negativas, me voy a preocupar, voy a llamarle series de términos positivos, aunque son mayores o iguales que cero, pero vaya, me voy a preocupar por series donde todos sus términos son mayores o iguales que cero o mayores que cero, serie de términos positivos. Ajá. A eso le voy a llamar una serie de términos positivos en realidad, ¿no? El término incluye, o si quieren, sí, términos positivos. Está mal dicho porque aquí hay un igual, entonces son los negativos, pero usualmente se le llama términos positivos. Y entonces, si yo sé por qué, porque si yo quiero ver la convergencia de una serie, entonces converge. Si yo quiero ver si esta converge, según el criterio que acabamos de ver, basta con preguntarme si la de los valores absolutos converge. Si aquí la respuesta es sí, entonces ya sabemos que la serie converge. Y lo que voy a usar es buscar criterios para esas series que son valores absolutos. Bueno, en realidad no, voy a buscar criterios para cuando esto de acá, lo que estoy sumando es mayor o igual que cero, son positivos, ¿no? ¿Sí está claro? Bien, entonces todo lo que vamos a hacer ahorita va a tener que ver con series de términos positivos. Una de las razones por las cuales son importantes las series de términos positivos es porque dan sucesiones monótonas crecientes. Fíjense, ¿cómo es la suma? ¿No? La suma desde acá, vamos a empezar desde acá, ahora empezamos desde 1, ¿sí? ¿Quién es la serie desde 1 hasta infinito de los acá? Es la sucesión de sumas parciales. Ajá. Ok. ¿Quiénes son los términos acá? Pues sería A1, luego el siguiente sería A1 más A2, es el siguiente término de la sucesión. Luego es A1 más A2 más A3, luego es A1 más A2 más A3 más A4, etcétera, ¿no? Ahora fíjense, todas estas cantidades son positivas, todas. Entonces, a 1, si le suman algo mayor o igual que 0, les queda mayor o igual que 0. El que sigue es mayor o igual que 0, el que sigue es mayor o igual que 0. Y esto básicamente me está diciendo, fíjense, que la serie es monótona creciente. Dicho de otra manera, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo demostramos rigurosamente? Fácil. Agárrense las sumas. ¿Qué es la suma desde que k igual con 1 hasta n más 1 de la Sn, ¿no? Esta es la Sn más 1. Es la sucesión de sumas parciales. Voy a demostrar que esta de aquí es monótona creciente. Esta de aquí es igual que k igual con 1 hasta n de ak más an más 1.
Y esto de aquí, como este es mayor o igual que 0, n más 1 mayor o igual que 0, esta suma va a ser mayor o igual que si no lo pongo, ¿no? Aquí lo que hago es en esta suma, así les va a quedar esto. Y esto de aquí sería el Sn. Lo que me estaría diciendo es que la sucesión de sumas, el Sn es mayor o igual que el Sn más 1, perdón, es mayor o igual, aquí está, mayor o igual que el Sn. Esto quiere decir que la sucesión de sumas parciales es monótona creciente, o no decreciente, si lo quieren ver. Entonces, es un hecho casi inmediato, pero si es una sucesión monótona creciente, entonces, si ¿te acuerdan un criterio que vimos? Si tengo una sucesión monótona y es acotada, monótona creciente y es acotada superiormente, entonces converge. Y eso me da el criterio, siguiente criterio. Vamos a ir, ¿cómo se llama? Vamos a decir que la serie está acotada, o sea, de hecho el término que se usa está acotado superiormente, de hecho ni siquiera se usa superiormente, ¿eh? En los libros, este término ni siquiera aparece. Uno dice la serie de términos positivos, está acotada, se refieren a lo siguiente, a esto que está aquí. De hecho, más propiamente, se refieren a esta suma, ¿sí está claro? La suma desde que k igual con 0 hasta n de la k siempre es menor o igual que c para toda n. Es decir, todos los términos de la sucesión de sumas parciales son menores o iguales que la misma constante c. Es una sucesión monótona creciente, entonces, la sucesión de sumas parciales, y está acotada superiormente por la C. Esto querría decir que la sucesión de sumas parciales está acotada superiormente por la C. Y entonces el teorema nos va a decir, el teorema de convergencia monótona, nos garantiza que si tengo una serie de términos positivos y por ende una sucesión creciente, monótona, creciente, ¿cómo se llama términos positivos? Que está acotada superiormente, eso quiere decir que la sucesión de sumas parciales está acotada superiormente, entonces la serie converge. Pues sí, esto de que sea esta serie de términos positivos implica que la sucesión, desde que k igual con 0 hasta infinito de la k, es monótona creciente, ¿no? Monótona creciente sería vertical, ¿no? Va hacia arriba, es monótona creciente. Y si está acotada superiormente y está acotada superiormente, eso implica que la serie converge. Que la sucesión de sumas, aquí es hasta n, que la sucesión de sumas parciales converge. Esto es justamente lo que significa, lo que quiere decir que la serie converja, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces, se le llama el teorema de acotamiento uniforme porque es la misma constante, me sirve para todas las posibles sumas parciales que hay. ¿Sí está claro? Entonces, por eso se llama uniforme. La misma cota me sirve para todo, para todas las sumas parciales, ¿no? Bien. Entonces, este es un de esos resultados que hace que trabajar con series de términos positivos sea mucho más simple. Si ustedes pueden demostrar que una serie es acotada superiormente, pues entonces, ¿cómo se llama? Esa serie converge. Y aquí viene otro hecho, un corolario que se sigue del teorema. Para una serie de términos positivos, aquí sí, fíjense, aquí ocurren cosas que usualmente cuando uno trabaja con sucesiones en general y con series en general, no es cierto. Sin embargo, cuando uno trabaja con series de términos positivos, ¿cómo se llama? Series de términos positivos, entonces, ¿se acuerdan? Tenemos un resultado que dice, si una sucesión converge, entonces es acotada. Sin embargo, si una sucesión es acotada, no necesariamente converge. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso de que las series de términos positivos
tengo exactamente lo que no es cierto en general. O sea, si yo tengo una serie de términos positivos que está acotada, entonces converge. Ajá. Entonces, ahí sí, con que vea que es acotada y que sea una suma de una serie de términos positivos, ya sé que la serie converge. La otra, ¿se acuerdan que me preguntaron ustedes si una serie converge? O sea, si no converge, ¿quiere decir que diverge? No. Hay muchas sucesiones, y en general cuando hablamos de sucesiones e incluso de series, ajá, hay sucesiones y series que no convergen, pero no divergen. Recuerden, diverge quiere decir que se va a más o a menos infinito conforme la n va creciendo. ¿Sí está claro? Son valores cada vez más y más grandes en magnitud, todos positivos o negativos, todos para irse a menos infinito. Eso es lo que significa que diverja, ¿no? ¿Cómo se llama? Y les dije no. En el caso de sucesión y series en general, ajá, ¿sí? Puede tener sucesiones que convergen, sucesiones que no convergen y sucesiones que divergen, ajá, y no se dividen en tres. Hay tres clasificaciones. Hay sucesiones que no convergen. Dentro de esas sucesiones que no convergen, hay sucesiones que divergen y otras que nada más no convergen, pero no divergen. Sí, está claro. Bueno, en el caso de que tenga una serie de términos positivos, ajá, la serie o converge o diverge, a más infinito. Aquí hasta me faltó por diverge a infinito, ni siquiera a menos infinito, diverge a infinito. Sí, está claro. ¿Cuál es la razón de eso? Básicamente, la razón de esto es que la serie es, ¿cómo se llama? Es una sucesión monótona creciente. Y entonces, si está acotada, entonces converge. Y si no está acotada, ¿qué significa que no está acotada? No, no, en este resultado me está diciendo básicamente, recuerden, si una serie converge, es una sucesión, es el límite de una sucesión. Si una sucesión tiene límite, en este caso la sucesión de sumas para una serie de términos positivos, converge, entonces es acotada. Y si la serie de términos positivos es acotada, entonces converge. Entonces es un criterio de equivalencia. Para series de términos positivos, solamente cuando esté trabajando con series de términos positivos. Una serie converge sí, solo sí es acotada. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una serie, si yo tengo una serie acá, igual a 0 hasta a infinito, de las acá, es una serie de términos positivos, entonces, y la serie no converge, ¿qué quiere decir eso? Entonces no es acotada. Significa que la serie, recuerden que aquí estoy pensando en la serie, como la sucesión de sumas parciales, no es acotada. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si me dan cualquier R positiva, existe una N, tal que si N, existe una N, perdón, existe tal que, borro. ¿Qué quiere decir que no sea acotada? Déjenme ponerlo aquí. Quiere decir que para todo número positivo existe una n, tal que si n es mayor o igual que la n, entonces los términos de la sucesión son mayores o iguales que r. Eso es lo que significa que la sucesión de esta, no sea acotada. Esto es la negación de que sea acotada. Acotado quiere decir que hay un número R mayor que 0, tal que todo, a partir de cierta N, que todos los términos son menores, aquí son menores o iguales que la R. No acotada significaría exactamente esto que está aquí. Pero esto que está aquí no es otra cosa más que la definición de que diverge. Esto quiere decir que el límite, cuando n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales, diverge más infinito. Y entonces, aquí sí ocurre, eso es bonito. Si la serie de términos positivos no converge, entonces sí, en efecto, diverge a infinito.
A más infinito, ni siquiera a menos infinito, es a infinito. Sí, voy a decirlo una y mil veces, estoy hablando de una serie de términos positivos. Bien, ¿cómo se llama? ¿Ya? Ah, ok. Ah, ok. Entonces, ya van a ser las 9. Bueno, yo creo que termino entonces el lunes los de series y ya van a ser las 9. Entonces, rápidamente, anuncios. El próximo sábado hay examen parcial, sobre todo lo que tenga que ver con sucesiones y series. Entonces, lo voy a subir para que les voy a mandar el examen como hoy más o menos, pero un poquito más tarde. Sí está claro. Y lo van a tener que entregar como quedamos, ¿no? Antes de las 9:30 fue la vez pasada. La ventaja que van a tener es que ahora sí voy a subir el examen. No lo voy a subir antes de las 7, lo voy a subir en la noche. Ya que me vaya yo a dormir, subo el examen. Ajá, para que ustedes lo hagan. ¿Sí está claro? Entonces, de hoy en 8 es el siguiente parcial y es sobre sucesiones y series. ¿Está claro? El lunes yo voy a terminar lo de sucesiones y series. Ajá. Voy a subir la versión, ¿cómo se llama? Mejorada, ¿no? Menos peor. Ajá. Del tema del capítulo de sucesiones y series. Ajá. Y también voy a subir la versión chafa de lo que es funciones y límite y continuidad de funciones, ¿no? Sí, está claro que vamos a empezar a ver posiblemente el mismo lunes o a más tardar el miércoles. Sí, está claro. Nos vamos a ir rapidito, ¿ok? Entonces, vayan preparando sus preguntas. Bien, déjenme parar la grabación.